Rabino Moshe Alshich, conocido como Alshich Hakadosh, época, Aharonim, año 1508-1593, Turquía, luego Eretz Israel. Rab Moshe estudió primero bajo la mentoría de Rab Yosef Karo en Adrianápolis y luego en Salónica, bajo la tutela de Rab Yosef Taitas. Más tarde, aún siendo joven, llegó a Eretz Israel y pasó la mayor parte de su vida en Sefat. Allí recibió la semijá, ordenación rabínica de Rab Yosef Karo, y sirvió como Dayan juez en el Gran Beidín de Sefat. Si bien dedicó la mayor parte de su tiempo al estudio, a la enseñanza del Talmud y su labor como Dayan en la adjudicación de litigios y resoluciones halágicas, encontró también tiempo para concentrarse en la preparación de sermones que disertaba ante la comunidad en Shabbat. Era un predicador talentoso y sus sermones eran esperados por el público con entusiasmo. A partir de estos sermones desarrolló su popular comentario a la Torá, conocido como Torat Moshe, como se le suele llamar el Ashlich HaKadosh, el Santo Ashlich, impreso hoy en varias ediciones de Midraot Gedolot. En su introducción explica que dado que otros predicadores habían adoptado parte de sus sermones como si fuesen propios, agravando el hecho a omitir puntos críticos de las ideas, se sintió obligado a publicar esta obra para poner fin a esta práctica. Rab Moshe también fue autor de comentarios sobre otros libros del Tanaj, Jabatzlel Hasharon sobre Daniel, Maharot Hazabot sobre Nevin, Kel Romemot sobre Teilín, Rab Peninin sobre Mishle, Helkat Mehokek sobre Job, Shoshanat Hakamakin sobre Shir Hashirin, Devarim Tovim sobre Kohelet, Devarim Ujin sobre Ja, Mas Moshe sobre Esther y Ein Moshe sobre Ruth.